que vamos a jugar que tenemos un podcast y que este es el primer episodio con el que damos el banderazo de inicio. Y el primer tema es anomalías de inserción placentaria y la basa previa. Básicamente, en una sola guía de práctica clínica engloban tres conceptos. La placenta previa, que es la inserción de la placenta y que el borde placentario, una de dos, o esté muy cerquita del orificio cervical, que lo toman como referencia menos de 2 centímetros o 20 milímetros, o que de plano ocluya por completo o parcialmente el orificio cervical interno. Engloba también el concepto de acretismo placentario, que tenemos tres, y encontré un acrónimo, una mnemotecnia muy buena. Acreta alcanza el miometrio, increta invade el miometrio, hipercreta penetra y pasa más allá del miometrio, o sea que puede llegar a otros órganos. Incluso el más común es que se implante hasta vejiga. ¿Ok? Bueno, luego nos habla de manifestaciones clínicas. No habla mucho esta guía de práctica clínica porque está hecha con las patas. Y solamente menciona que en la basa previa vas a tener un sangrado transvaginal oscuro, indoloro. O sea, nada más de repente empieza a notar que empieza a sacar sangre y es oscura. Y en el registro cardiotocográfico ya empieza a haber alteraciones fetales, ya sea un DIPS-2, ya sea una línea basal anormal o desaceleraciones. Y en el cuadro clínico de las anomalías de inserción placentaria solamente te hablan de una hemorragia transvaginal previa e intraoperatoria, que puede ir desde 2.000 hasta 5.000 mililitros y que va a haber necesidad de transfusión. Ahora, pasando a las pruebas diagnósticas, te dicen, el ultrasonido endovaginal es diagnóstico estándar de oro. Le puedes hacer el ultrasonido transvaginal y una especuloscopía antes del ultrasonido, pero no se te ocurra meterle los dedos a hacerle el tacto a esa paciente con sospecha de placenta previa, porque si no vas a tener que estarle orando a Diosito que te ayude a parar la hemorragia. En el caso de la placenta previa, repitiendo, menos de 20 milímetros, y a las 32 semanas de gestación se tiene que realizar otro ultrasonido de seguimiento. ¿Por qué? Por la migración placentaria, es decir, el útero va creciendo y la placenta se va moviendo. Conforme crece el bebé, crece el útero, se mueve la placenta, entonces se puede llegar a desplazar y ya no se puede considerar como placenta previa. Hay signos ultrasonográficos, pero realmente no sé en qué me pueden servir o si los pueden preguntar. Pérdida de la zona de interfase, I don't know what it is. Lagunas placentarias, interrupción de pared vesical, adelgazamiento miometrial y masas focales exofíticas. Ahora, con el Doppler, el ultrasonido Doppler, lo pueden corroborar que en esas lagunas placentarias hay flujos y hay vascularidad subplacentaria. En el caso de que haya acretismo placentario, se debe valorar con una resonancia magnética para ver qué tan profundo llegó a invadir esa placenta. Y en caso de dudas, incluso se puede recurrir a la cistoscopía. En la basa previa, pues tienen que valorar un ultrasonido abdominal, un endovaginal y un Doppler. Van a encontrar vasos fetales sin protección, ya sea de membrana, de placenta o de cordón, sobre o encima del orificio cervical interno a 2 o a 4 centímetros. No establece claro, mencionan esas dos medidas, hay que tenerlas en cuenta por cualquier cosa. En el tratamiento, pues la verdad es que esta guía está muy escueta. Para la placenta previa solamente te dicen previene y trata la anemia materna. Darle corticosteroides para su esquema de maduración pulmonar de las 24 a las 34 semanas. Dale tocolíticos si ya la tienes a punto de sacar al chamaco, para que le puedas dar su esquema de maduración pulmonar.
te dice que puedes programar el nacimiento y que puede ser vía vaginal siempre y cuando no tenga factores de riesgo o comorbilidades y no tenga sangrado transvaginal activo y obviamente pues las condiciones obstétricas sean favorables. El nacimiento así puede ser de las 36 a las 7 semanas, pero si la señora sí ha tenido sangrados transvaginales, uno o más episodios de sangrado transvaginal, o si tiene factores de riesgo para amenaza de parto pretérmino, lo tienes que programar para las 34 36 semanas. El tipo de anestesia tiene que ser regional. En caso de que llegue a presentarse la hemorragia obstétrica, hay de dos sopas. El manejo conservador, que son balones intrauterinos o ligadura de arterias uterinas o hipogástricas o suturas compresivas. Y ya si este manejo conservador te falla, pues le cortas el útero y lo sacas. ¿Para qué quieres estarte complicando la vida con la paciente sangrando? En el caso del tratamiento de acretismo placentario, se programa el nacimiento igual de 34 a 36 semanas. Este tiene que ser por vía cesárea. La incisión tiene que ser media infraumbilical, es decir, abajito del ombligo, paradita. Y se tiene que realizar la histerectomía con la placenta in situ, es decir, no trates de quitarla por nada del mundo, déjala ya así que se vaya con todo el útero, para afuera. Te habla de un manejo conservador, pero honestamente yo no sé para qué lo incluyen si al final del día te dice, es que la mayoría termina en histerectomía y las complicaciones son fuertes y son graves. Hemorragia uterina, necesidad de transfusión, infección, sepsis y al final del día la vas a meter al quirófano a sacarle la histerectomía porque te dicen tampoco puedes utilizar metotrexate para la involución, si así le podemos llamar, de la placenta porque tiene alto riesgo de nefrotoxicidad y pancitopenia. Entonces lo mejor es histerectomía, placenta in situ, cesárea. Y el tratamiento para la vasa pierde te dicen hospitalízala. Si tienes una paciente con sospecha de vasa previa, la hospitalizas de las 30 a las 34 semanas porque le tienes que estar checando a su bebé cada 2 o 3 veces al día y tienes que estar checando su longitud cervical por medio de ultrasonido cada 1 o 2 semanas. Si ya va a dar a luz, le da su esquema de maduración pulmonar a las 28 a las 32 semanas y el nacimiento tiene que ser por cesárea 34 a 36 semanas. Si no es datos de alarma, pues obviamente la vas a meter a cesárea de urgencia. Si tiene vasa previa rota con trabajo de parto y ruptura de membranas o pérdida súbita del bienestar fetal. Entonces, creo que básicamente podemos sacar ciertas diferencias. El seguimiento para la placenta, ultrasonográfico para la placenta previa es a las 32 semanas, pero para la vasa previa es de 30 a 34 semanas. Luego, la programación, el esquema de maduración pulmonar para la placenta previa es de 24 a 34 semanas y para la vasa previa es de 28 a 32 semanas. La programación del nacimiento para la placenta previa es de 34 a 36 semanas si tiene factores de riesgo o si ha presentado uno o más episodios de sangrado transvaginal. Pero de 36 a 37 semanas si esta señora está tranquila, con condiciones obstétricas favorables, sin sangrado transvaginal. También es de 34 a 36 para acretismo placentario y para vasa previa sin datos de alarma. Y ya, creo que eso es todo. Ok, vamos a jugar que tenemos un podcast y que este es el primer episodio con el que damos el banderazo de inicio. Y el primer tema es anomalías de inserción placentaria y la vasa previa. Básicamente, en una sola guía de práctica clínica engloban 3 conceptos. La placenta previa, que es la inserción de la placenta y que el borde placentario, una de dos, o esté muy cerquita del orificio cervical
que lo toman como referencia menos de 2 centímetros o 20 milímetros, o que de plano ocluya por completo o parcialmente el orificio cervical interno. Engloba también el concepto de acretismo placentario, que tenemos 3, y encontré un acrónimo, una mnemotecnia muy buena. Acreta alcanza el miometrio, increta invade el miometro, hipercreta penetra y pasa más allá del miometrio, o sea que puede llegar a otros órganos. Incluso el más común es que se implante hasta vejiga. ¿Ok? Bueno, luego nos habla de manifestaciones clínicas. No habla mucho esta guía de práctica clínica porque está hecha con las patas, y solamente menciona que en la base